El Señor, porque en esta mañana nos concede congregarnos para alabar su nombre, para ser edificados, consolados, fortalecidos en su amor, en su gracia. Vamos a pensar en este mensaje en Jesucristo como la obediencia suprema. En la primera parte del pasaje que fue leído, el apóstol Pablo nos señala algunas deficiencias que en la iglesia él pudo encontrar, la iglesia de Filipenses, pero él les muestra cómo en esa deficiencia el remedio está en centrarse en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo supremo. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. Aquí venimos a Filadelfia porque Jesucristo está presente en medio de nosotros. Y en su obediencia suprema, perfecta, nosotros vamos a ser edificados. Fíjese que cómo empieza. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, claro que lo hay. ¿Hay consuelo en Filadelfia? Claro que lo hay. Yo lo he encontrado aquí. ¿Cuántas veces he venido que me da alguna angustia, que me dan ganas de pegar un grito y salir en carrera? Pero aquí al venir en el culto encuentro ese masaje espiritual, ¿verdad?, que me produce la adoración al Señor en la comunión con ustedes. Si algún estímulo de amor, el amor necesita ser estimulado, hermanos. He encontrado estímulo de amor en Filadelfia, muchísimos. En cada uno de ustedes con los que más me he relacionado lo encuentro. Ahora, por ejemplo, me saludé con el doctor Miguel Ángel Rodríguez, distinguido cirujano urólogo. Inmediatamente el estímulo de amor. Ahora que mi papá está en la presencia del Señor, recordé que Él sanó a mi padre a través de una cirugía, ¿verdad, doctor? Para su problema urológico. Y a más de la familia, un estímulo de amor. Los hermanos Carballo siempre han sido un estímulo de amor para mí, y así pudiera nombrar. Si alguna comunión del Espíritu, pues lindo. A mí me fascina la Santa Cena. Allí es donde está la comunión en el Espíritu. Esa comunión que vivimos nosotros en el día a día, en el encontrarnos, en el saludarlo, pero que encuentra su máxima expresión en la cena del Señor, porque es la ordenanza. Después del bautismo, la segunda ordenanza es la mesa del Señor. Si algún afecto entrañable, claro que lo hay. Desde que vine a Filadelfia, yo observé que aquí
lo que es con uno es con todo, y lo observaba, por ejemplo, en las velas. Ahí que se llevaba unos azúcar, que otros que llevan pan, y aquello, la consolación, la ayuda en los funerales, en todo ello. Vemos cómo se apoyan. Afecto entrañable. Si alguna misericordia, claro. Recuerdo cuando íbamos a Santa Teresa con nuestra hermana Daisy García, mi esposa Darling, nos íbamos los sábados por la tarde a repartir leche con pan a estos niños pobres de Santa Teresa. Llegábamos y se nos acercaba el montón de chigüines, y qué alegres se ponían al beberse su vaso de leche y comerse su pan. Qué lindo eso. No se me olvida. Entonces, aunque haya esas cosas, no somos la iglesia perfecta, no lo somos, porque ninguno de cada uno de nosotros lo es. No podemos pedirle a la congregación lo que yo no tengo. ¿Cómo le voy a poder pedir yo perfección a Filadelfia si yo conozco mis faltas, mis pecados? Es verdad que mi mamá me puso, eres perfecto, pero de perfecto nada. Porque cuando me examino, no, papá, te hace falta. Entonces él dice, completad mi gozo. Se lo pide un hombre, un apóstol que está preso, y se lo dice en esa situación, le dice a la iglesia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es un llamado a la unidad. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Qué gran consejo para estimular la unión en la iglesia, la unidad en la iglesia. Hay que echar fuera el egoísmo. Hay que echar fuera el protagonismo. Lo que hagamos no es para cosechar aplausos y felicitaciones. Lo que hagamos es para servir al Señor. Según los dones que Él nos haya dado y la preparación que nos haya dado. Pero no por exhibicionismo. Y ahora pasa a la idea de mayor peso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fíjense esa frase. No estimó el ser igual a Dios. Hay que subrayarla. Porque Jesús tuvo y la tiene esa igualdad a Dios, pero no hizo uso de ella. No hizo uso de ella. No se aferró, sino que se despojó a sí mismo. Lo hizo a un lado para estar como cualquiera de nosotros, para ocupar nuestro lugar.
Y tomó la forma de siervo. Forma de siervo, forma de esclavo. Y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí en el clima. Haciéndose obediente hasta la muerte. Pero tomemos en cuenta lo que dijo al principio. Él fue obediente. Yo me pongo a pensar desde cuándo empieza esa obediencia. He llegado a creer que esa obediencia empezó en los cielos. ¿Saben en qué momento creo yo que Jesús mostró esa obediencia al Padre? Cuando Él acepta venir a la tierra, encarnarse, sin tomar la forma de ser humano, de hombre. Como dice el himno, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por Él. A mí me parece que desde ahí empezó esa obediencia suprema. Y una vez hecho ya ser humano, Él fue en todo sujeto a sus padres, dice el Evangelio de Lucas. Pero siempre la obediencia fueron sus padres, el Padre Celestial. Aunque Él crecía en obediencia a sus padres en la carne, la obediencia suprema era su Padre Celestial. ¿No ven que cuando lo llegan a buscar al templo, ese muchacho travieso que se les perdió ahí y lo hayan hablando con los doctores en la ley? Y le pregunta, ¿pero qué has hecho si te hemos estado buscando? En las cosas de mi Padre me conviene estar. Y ya en su ministerio, cuando llega su mamá y llegan sus hermanos a buscarles, y se lo quieren llevar porque creen que está loco. Y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y lo dijo volviendo a ver a todos los que estaban escuchándole. ¿Ah? La obediencia. Fue obediente. Me gusta mucho pensar que cuando Él, después del bautismo, es empujado por el Espíritu Santo para ir al desierto, para ser tentado, ahí también hubo una gran obediencia. El Espíritu lo empuja, Él pudo resistirse. ¿Qué voy a hacer al desierto de Judea? Si mejor me voy a mi Nazaret. Había bajado hasta el Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y después de bautizado, irse al desierto para ser tentado, él podía resistirse. Tenía voluntad, pero esa voluntad Él la humilló para obedecer a su Padre, para obedecer al Espíritu Santo. Y se va al desierto.
Y cuando en el monte de la transfiguración, qué maravilloso esa apoteosis que se ve en el monte Tabor, que es considerado por la tradición el monte de la transfiguración. Ahí hay obediencia, porque Jesús sube al monte, y esa subida al monte es porque es el nuevo Moisés. Así como Moisés subió al monte para tomar las tablas de la ley, él va al monte y aparece Moisés y Elías, y dicen los evangelios que hablaban de su entrada a Jerusalén, y su entrada a Jerusalén implicaba el inicio de su pasión, porque ahí empezaría el final de su vida terrenal. Entonces, ahí también hubo obediencia perfecta en la transfiguración. ¿Y qué me dicen cuando está en el monte de los olivos, ¿verdad? Y se va a Getsemaní? Porque Getsemaní es una parte del monte, es un lugar de seguridad. Un lugar de seguridad donde él se reunía con sus apóstoles, porque él tenía que buscar también cómo protegerse, ya que los escribas, los fariseos, las autoridades del templo buscaban cómo matarlo. Entonces, para poder dejar terminada su obra, tenía que protegerse humanamente hablando. Pero ahí es ese maní cuando él dice: Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tal vez él quería ser liberado de eso y pudo hacerlo. Él simplemente pudo decirle a sus apóstoles: miren, el caso está perdido. Aquí se nos vienen con todo. Tenemos que huir, vámonos esta misma noche, jalémonos, vámonos para Galilea. Pero él no hizo eso. Sintió en su corazón que la respuesta del Padre era permanecer ahí en Jerusalén y seguir haciendo su obra aunque costara su vida. Y él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque era la forma más horrorosa y vergonzosa que existía en ese tiempo en las ejecuciones. Vean lo que eso significaba. Y hasta ese punto Jesús llegó a obedecerle a su Padre. Por eso dice: Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No dice el nombre, pero todos los teólogos cristianos han llegado a decir que es el nombre de Señor. Jesús es Señor, es declarado Señor por esa obediencia. Y esa fue la primera confesión de fe de los cristianos: Jesucristo es el Señor. Porque el César se consideraba el Señor, pero ellos niegan al César y afirman a Cristo. Jesucristo es el Señor, y ese nombre no se lo ha puesto él mismo como se lo puso César. Ese nombre se lo ha dado su Padre. ¿Y por qué? Por su obediencia hasta la muerte. La obediencia suprema, en su máximo grado. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
es decir, vivos y muertos, todos los seres que existen, en el cielo seres angelicales, en la tierra seres humanos, y debajo de la tierra los muertos, así se consideraba. Pues bien, todos, en el cielo, en la tierra y aún los que están muertos físicamente, pero que de alguna manera sigue la persona existiendo, también ellos podían confesar a Jesucristo como Señor, como Señor. Para gloria de Dios Padre. Fíjense que aún en esa glorificación del Señor, aún allí es para gloria, una gloria mayor, la gloria de Dios Padre. Entonces, amados hermanos, que en esta mañana nos reunimos y al calor de la palabra del Señor, a la luz de su enseñanza, pongamos nuestra mirada en la obediencia suprema de nuestro Señor Jesucristo. Siempre pensemos en eso. Yo vengo aquí a Filadelfia porque está presente Jesucristo. El siervo de Dios hasta la obediencia suprema, la más alta. Y entonces sí, verán ustedes, hermanos, que cuando Cristo Jesús viene a ser el motivo y el ejemplo de nuestra obediencia, la unidad de la iglesia viene. Entonces se nos abren los ojos y ya no podré decir más, no voy porque fulano no me cae bien, no voy porque fulana dijo tal cosa conmigo en la sesión de negocios, no voy porque Jerjes dijo unas cosas que no se le entendieron en el púlpito, no voy porque no me gusta que ahora se aplaude, que ahora, bueno, pueden poner tantas cosas. Eso sale sobrando. Vamos, porque ahí se encuentra Jesús. Él es nuestra obediencia. Él es nuestro ejemplo de obediencia, mejor dicho. Vamos a obedecerle. Y al estar juntos obedeciéndole, entonces encontramos el consuelo en Cristo. Encontramos el estímulo del amor, en la comunión del Espíritu. Todo afecto entrañable y encontramos misericordia. Y completamos el gozo que deseaba el apóstol. Completar el gozo. Ahora digamos, ya no es el gozo de Pablo, es el gozo de Cristo. Dios quiere tener una Filadelfia gozosa a partir de su obediencia. Que Él me lo bendiga abundantemente. Amén.